Listo. Ya tiene el micrófono activo en este momento y podemos arrancar. Ya estamos viendo la presentación. Muy buenas noches. Lo estamos escuchando. Entonces podemos continuar. Bueno, compañeros, en la noche de hoy vamos a hablar temas de la impermeabilización. Entonces, a medida que vamos de pronto haciendo la ponencia, los que quieran de pronto hacer una pregunta, eh, dar una opinión, pueden levantar la mano o me pueden hablar en el momento. No tengo problema. La idea es que todos interactuemos, preguntemos, que no nos quedemos con ninguna duda y voy a tratar al máximo de resolver todas las inquietudes pertinentes respecto al tema. Bueno, el tema de hoy se llama Domine la impermeabilización de terrazas y cubiertas de tráfico peatonal de productos marca Ruber. De pronto, para los que no conocen nuestra marca Ruber, estamos en el mercado desde hace aproximadamente 10 años trabajando en líneas de impermeabilizantes. Somos una empresa reencauchadora de hace más de 40 años que estamos aprovechando un desecho que tenemos de las llantas, que es el caucho pulverizado. Entonces, con este caucho pulverizado estamos diseñando impermeabilizantes con muy buenos resultados en la industria de la construcción. Vamos a empezar hablando de qué es el concepto de impermeabilizar. Es muy importante para ustedes, señores maestros, aplicadores, tener muy presente desde lo teórico, porque yo sé que en la práctica son demasiado buenos, conocer muy bien qué es lo que vamos a hacer. Entonces se define la impermeabilización como la acción de colocar un sistema aislante. ¿De qué? De protección empleado para evitar la filtración y o penetración de líquidos u otros fluidos hacia el interior o exterior de una estructura. Eso es impermeabilizar. De todas maneras, cualquier membrana que no permita el paso del agua es un impermeable. Incluso, por ejemplo, si tomamos una bolsa plástica, es impermeable. Hay muchas membranas impermeables en el mercado, que en el momento de nosotros tomar la decisión de hacer un trabajo, de impermeabilizar una losa, una cubierta, tenemos que elegir con precisión cuál es el producto que se adapte a las condiciones que yo requiero. Recuerden que impermeabilizar tiene muchas variables, sobre todo, por ejemplo, hay que tener en cuenta eh, el clima, el sector donde estamos, la humedad relativa de esa zona, eh, una cantidad de factores que al momento de yo tomar la decisión de comprar un producto son determinantes para poderlo hacer. En el mercado existen cantidad enorme y variedad de impermeabilizantes. Y mi decisión depende mucho, como les digo, de estas variables, incluso también de el presupuesto que se tenga para hacer para tomar tal decisión. Entonces, el concepto de impermeabilizar es muy importante porque de todas maneras el objetivo que se debe cumplir es que la membrana que nosotros creamos a partir de sustancias líquidas o si ya es una membrana como un manto asfáltico o una membrana de PVC o una poliuria o un poliuretano, bueno, qué sé yo, tantos productos que hay en el mercado que se adapten. Entonces la idea de estos productos es de pronto nosotros como maestros, como aplicadores, conocer muy bien qué es lo que yo voy a hacer, qué es lo que yo el problema que voy a solucionar y la propuesta que voy a poner en cuestión para solucionar ese problema. Bueno, algunos sistemas de impermeabilización. Como les decía, pues, en la diapositiva anterior, eh,
existen muchos tipos de impermeabilización. Los más usados en la construcción, pues yo aquí traté de sacar algunos muy representativos y que uno ve que en el medio constantemente se están usando. Los constructores de pronto están eh, tomando estas decisiones, ya sean por tradición, por precio, porque han funcionado, porque de pronto mi cliente quiere, sino que le pongamos este. Bueno, como les decía ahorita, pues son muchos factores los que inciden en el momento de yo tomar esa decisión. Vamos a hablar de los acrílicos. Aquí tenemos pues los sistemas acrílicos, membranas acrílicas. Los acrílicos en el mercado, pues hay mucha cantidad de marcas, polimarcas. Entonces, la gran mayoría de empresas grandes que fabrican productos para la impermeabilización utilizan los acrílicos. ¿Por qué los acrílicos se eligen muy fácilmente al momento de hacer una impermeabilización? Primero, porque son amigables con el medio ambiente. Esto quiere decir que son solubles en agua. Entonces, yo puedo limpiar fácilmente las zonas donde no quiero aplicarlo. Secado por convección. Esto quiere decir que no son catalíticos, no hay que mezclar un compuesto A más B. No son tan contaminantes y tienen alta hidrofobidad. Existen muchas líneas acrílicas que de pronto uno podría pensar, bueno, ¿y cuál es el mejor? Como ustedes saben, cada marca pues tendrá su propia formulación, sus propias ediciones, todo lo que ustedes de pronto puedan pensar. Entonces, nosotros como empresa, marca Ruber, eh, decidimos que nuestro impermeabilizante iba a ser acrílico. Y usamos una mezcla de resinas elastoméricas, acrílicas, estirenadas y acrílicas puras, una mezcla óptima para hacer nuestros impermeabilizantes, modificadas, como les decía, con polvillo de llanta. Estamos ayudando al medio ambiente. Sabemos que el impacto ambiental generado por los neumáticos de los vehículos, las llantas, es grande. Entonces nosotros estamos minimizando ese impacto a través de llevar este polvillo de llanta a la industria de la construcción, a mejorar de pronto los procesos de impermeabilización. Y sabemos que las llantas es una tecnología que se desarrolló hace más de 200 años, procesos de vulcanización, y que la resistencia de este material es muy, muy alta, o sea, tiene mucha resistencia a los cambios térmicos del planeta, incluso pues en fríos muy extremos como en calores. Entonces, el proceso de biodegradación natural de una llanta en condiciones del planeta de nosotros es aproximadamente 400 años. ¿Por qué? Porque las llantas están fabricadas de un polímero llamado butadieno que fue vulcanizado o que fue reticulado más bien con moléculas de azufre. Entonces, a ese proceso se le llamó vulcanización y se le dio una propiedad de alta resistencia al caucho. Entonces, es una tecnología pues, que ya lleva muchos, muchos años en nuestro planeta, por así decirlo. Estamos hablando de 1833, más de 200 años aproximadamente. Entonces, la idea es que este polvo, pues, polvillo de caucho, tiene muchas, muchas propiedades de resistencia. Y como ustedes saben, nosotros estamos en una zona del planeta que es el trópico. Entonces, aquí lo que pasa es que tenemos microclimas. En horas de la mañana, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá podemos estar a 10 grados y por la tarde podemos estar casi a 30. Entonces, los climas cambian abruptamente. Y lo que tenemos que hacer es que los materiales que están expuestos a la intemperie tengan esa resistencia térmica. Esto es muy importante a la hora de decidir qué tipo de impermeabilizante voy a usar, porque lo más seguro es que los clientes van a pedir una garantía. Bueno, está bien, señor, usted me va a hacer mi impermeabilización. ¿Qué garantía me va a dar? Los productos Ruber tienen 10 años de garantía frente a lo que es después de aplicados, que garantizamos que no se van a craquelar y que no se van a degradar. Eso es muy importante.
la garantía. Todo mundo cuando compra un producto, cualquiera que sea, lo primero que pregunta, bueno, ¿y qué garantía me va a dar? Y si me la puede dar por escrito para que de pronto cuando haya un problema, una dificultad, entonces yo tener cómo responder, sobre todo en construcciones grandes que requieren de pólizas y requieren un poco de requisitos para poder tener como viabilidad ese trabajo. Otra cosa muy importante son la parte de, cómo es de los certificados. Bueno, ese producto está certificado, ¿tiene algún certificado? ¿Cómo me garantiza usted? ¿Tiene alguna norma STM o tiene una norma técnica colombiana donde lo han probado? Bueno, una serie de cosas que de pronto muchas empresas que vendemos ese tipo de productos debemos de tener, debemos de mantener para poder generar confiabilidad. Pero la mayor confiabilidad es de pronto uno poder mostrar la experiencia que ha tenido con el producto. Entonces, la marca Ruber a nivel nacional ha tenido una muy buena experiencia con ese producto y la idea es que ustedes se enamoren de él, lo empiecen a usar y lleven a cabo de pronto sus procesos de impermeabilización utilizando la marca Ruber. Bueno, aquí de pronto en los acrílicos me extendí un poquito porque es la línea de nosotros. Entonces, por eso les quise hablar de pronto un poquito más de esto antes de hablar de los otros sistemas de impermeabilización. En el mercado también están los productos asfálticos. Ustedes ya saben que los mantos asfálticos son telas de poliéster recubiertas de una mezcla asfáltica, de brea, lo que conocemos vulgarmente como un desecho del petróleo, y muchos recubiertos con algunas arenillas u otros recubiertos con una película de aluminio. Bueno, hay muchos. ¿Cuál es el problema principal de los productos asfálticos que tenemos, pues, y que no sé si en la experiencia que han tenido ustedes con la aplicación del manto, primero que todo, pues requiere de calentar el material, utilizar un soplete, aunque ya vienen pues mantos autoadhesivos. Pero la idea es que adherir esto en una superficie pues requiere de mucho trabajo, requiere de muchas horas hombre para poder aplicarlo y gente con pues, personal calificado para esto. Otra situación problemática en la impermeabilización de los mantos es que los traslapes son focos muy posibles de generar humedades. Recuerden que el agua es un oxidante fuerte que pues, se mete por cualquier microporo. Entonces, esa parte es complicada. Los mantos asfálticos, por ser pues un producto que no es un polímero termofijo, o sea, cuando hablamos de polímero termofijo es que eh, no se destruyen fácilmente con los cambios térmicos. Por lo regular los mantos asfálticos en frío se contraen y en calor se dilatan. Entonces todo el tiempo su estructura molecular se está moviendo, como cuando usted coge una lata, un alambre y empieza a doblarla para un lado y para el otro hasta que el último se revienta. Al cabo de un tiempo, si ustedes han visto en algunos trabajos con mantos, porque nosotros ya en la experiencia que tenemos hemos visto muchas azoteas, edificios, cubiertas, jardineras que les han puesto manto y uno llega y observa una cantidad enorme de fisuritas y algunas zonas, sobre todo en los zócalos, cuando utilizamos por la parte de los zócalos, ya está despegado y se siente como un cacho, se siente muy duro. El producto se endureció o lo que llamamos nosotros en el argot de nuestro trabajo, se cristalizó. Entonces, es algo de pronto que la naturaleza del material sí mismo presenta eso. Entonces, para que lo tengamos muy presente. Productos cementosos. Estos productos, pues fuera de que son caritos, son costosos, tienen muy buena aplicabilidad pues en los pruebas de impermeabilización y se debe aplicar con mucha precisión para que las películas queden uniformes y queden bien. De pronto son más caritos y son de muy buena calidad. Bueno,
Las membranas prefabricadas, o sea, cuando hablamos de membranas prefabricadas, pues ustedes conocen las membranas de PVC, que son las que se utilizan en el mercado, que los traslapes con una maquinita se calientan, los bordes y pues se forma la tela. ¿Cuál es la desventaja de estas membranas? Que si usted de pronto la rompe o le hace una fisura o alguna cosa, pues es un problema porque puede ser un foco de donde se meta el agua. Entonces, las membranas prefabricadas, fuera de que son costosas, también requieren de una aplicación de pronto bastante especializada. Tenemos otros impermeabilizantes como son los poliuretanos y epóxicos que por lo regular son catalíticos. Esto quiere decir que son productos que requieren son secado químico, son catalizados y eso los hace muy, muy buenos y eficientes en el trabajo porque pues yo no tengo que esperar que se sequen por la convección solar o por la radiación UV, sino que el mismo catalizador que trae pues me lo va a secar. ¿Cuál es la situación? Hombre, que si yo preparé una cantidad y de pronto me fue la mano en el catalizador, el producto se secó muy rápido y no alcanzó a adherirse a la superficie. Y no sé si a alguno de ustedes les ha pasado eso, que estaba aplicando el epóxico y se me secó. Entonces se me perdió y eso es costosísimo. También están de pronto las poliurias. Yo sé que muchos han aplicado poliurias. Se requiere pues maquinaria especializada para poder aplicar esto. Son impermeabilizantes también muy, muy buenos, muy funcionales, pero requieren pues de tecnología muy avanzada para poder aplicarlos y técnicos muy especializados, pero carito. Saben, pues los que conocen de impermeabilizantes saben que de lo que les estoy hablando es algo costoso. Bueno. No sé si alguien tiene alguna pregunta, una intervención de lo que he hablado. Bueno, entonces vamos a seguir. ¿Qué se busca en la impermeabilización de un sustrato? Cuando ustedes de pronto los contratan para hacer una impermeabilización, ¿qué es lo que se busca? Pues lo primero es evitar que se siga pasando el agua. Hombre, es que tengo unas goteras. Tengo esa terraza ya está muy fea o esa zona de jardín o de juegos está ya muy deteriorada, muy oxidada y llena de moho, llena de un poco de hongos y puede ser, me le está dando a mi propiedad de pronto, se está viendo fea, me la está desvalorizando, entonces yo necesito impermeabilizar eso, que me quede bien. Entonces, una de las principales causas que uno trata de evitar es eso, que pase el agua, que se filtre y que hayan de pronto daños en la estructura. Recuerden que el agua es un oxidante fuerte. Insisto mucho en esto porque el agua, pues fuera de que es la vida en nuestro planeta, también destruye muchas de las cosas que nosotros fabricamos, que nosotros hacemos. Entonces, todo lo que es sometido permanentemente a la intemperie, al agua, se daña, se oxida. Si es metal, se oxida. Si es concreto, se erosiona. Si es madera, empieza a tarjarse. Entonces, tenemos que inhibir esos procesos de oxidación a través de los impermeabilizantes. Otra de las cosas que se busca es prevenir de pronto manchas, salitre, moho, bueno, todo esto que se presenta pues en estas zonas. Y algo muy importante es evitar que el agua empiece a dañar internamente una estructura. Ah, es que la estructura ya lleva muchos años y no se le ha hecho nada, entonces requiere una impermeabilización. ¿Para qué? Para que el agua pues no siga afectando esa estructura. Todos sabemos de que el concreto, eh, todos los materiales hechos de tierra como los adobes, hechos de piedra como piedra molida como algunos adoquines, son materiales porosos
y que requieren pues ser protegidos. Y sabemos que una pintura no es suficiente para proteger o para impermeabilizar. Muchos pueden decir, ah, no, es que yo quiero utilizar una coraza, pintura coraza. Les cuento, compañeros, que las pinturas no son impermeabilizantes. Las pinturas no impermeabilizan. De pronto me protegen, son protectores y más que todo acabados de decoración, pero no son sistemas de impermeabilización. El porcentaje de resinas que puede contener una pintura está alrededor entre el 18% y el 30%, pues dependiendo, incluso entre un 25 y un 30% una pintura tipo coraza. Mientras que un impermeabilizante bueno tiene el doble de resinas, o sea que es altamente hidrófobo, permite que el agua no penetre, que el agua se repela, ¿no es cierto? En el mercado hay muchos tipos de impermeabilizante, algunos más baratos. Ah, pero es que yo estoy comprando este que es más barato que este otro, entonces es economía. Pero realmente cuando ustedes compren un producto de impermeabilización, yo les sugiero que soliciten siempre la ficha técnica y la asesoría técnica. Como les decía al principio, nosotros como empresa Ruber, que llevamos 10 años en el mercado, no vendemos solamente productos, sino que vendemos todo un servicio de acompañamiento para las impermeabilizaciones. Hemos tenido de pronto situaciones donde casi sustratos complicados, donde casi nada le pega, entonces tenemos que ir a visita, intervenir de pronto el sitio a ver qué es lo que pasa, si es un sustrato muy calcinado, esmaltado, qué tiene, si tiene de pronto una impureza, mirar a ver cómo hacemos la limpieza, el lavado, para poder solucionar el problema al cliente. Entonces la idea, compañeros, es que yo les sugiero mucho, cada vez que van a hacer un trabajo muy técnico, que todos los trabajos que hacen ustedes son demasiado técnicos, porque ustedes son los maestros. Entonces, siempre utilicen, por favor, productos que sean de buen acompañamiento. Es como cuando ustedes quieren un vehículo, ustedes quieren que ese vehículo esté bien agenciado, que les ofrezcan las garantías pertinentes, que en el momento que les falle algún repuesto lo puedan conseguir fácilmente y que puedan tener pues como economía en los procesos. Entonces, eso es lo que busca pues una buena impermeabilización. Vamos a hablar un poquito de el agua afecta a las estructuras de concreto. Como les decía, aquí de pronto en estas fotos que todos están viendo, espero que todos los estén viendo perfectamente. Observen el daño que provoca el agua. Incluso uno se pone a mirar edificios, por ejemplo en la costa, en zonas muy húmedas, y uno ve estructuras así, que requieren de pronto urgentemente una impermeabilización, para que no se terminen de erosionar, de desgastar. Entonces, en zonas húmedas, en zonas que tienen de pronto mucha, eh, que están al lado del océano, del mar, se requiere hacer muy buenas impermeabilizaciones. Y los productos Ruber son muy buenos para ello. Aquí el agua puede afectar las estructuras de concreto de varias maneras. Primero, como debilitando la estructura y provocando grietas y fisuras y corrosión. Insisto, al agua cada vez que se hace o sea, un bien, un inmueble, hay que protegerlo mucho de las humedades. Y sobre todo las humedades que se generan por capilaridad. Son las que aparecen en el techo, a veces como una mancha de agua en el techo y uno no sabe por dónde se está pasando el agua. Entonces uno habla, ahí, vamos a coger esa gotera a ver dónde está. Y a veces la cultura latina es dejar que eh, estas humedades cojan mucha ventaja, empiecen a erosionar una construcción. Es muy peligroso. Sobre todo, por ejemplo, en aguas subterráneas, en edificios que construyen al lado de una ladera
o no sé, una montaña. Los procesos de impermeabilización ahí son muy, muy delicados. ¿Por qué? Porque hay aguas remanentes que están carcomiendo por debajo de las edificaciones. Es muy importante de pronto de generar unas muy buenas impermeabilizaciones, muros de contención que no impermeabilizaron. Entonces, muchas cosas que de pronto se pueden presentar en el momento eh, de construir. Pero aquí de pronto lo más grave es que el agua debilita las estructuras y se ha demostrado de que si yo no le corro a impermeabilizar la azotea, a generar de pronto una práctica adecuada para que no me siga migrando el agua a través de mi estructura, yo puedo generar algo muy grave. De pronto no pasa pues ya después de que construyeron la edificación, pero sí en el tiempo, construcciones viejas pueden tener esa cantidad de problemas. Un exceso de agua en el concreto puede provocar que se exuda por las juntas de los encofrados, lo que debilita la estructura. Esto quiere decir, pues esto ya es en la preparación del concreto. Cuando dejan el concreto muy, pues o sea, por decirlo así, no sé cómo dicen en Bogotá, muy fluido. Le echaron mucha agua o le echaron otros aditivos más porque también los constructores utilizan algunos aditivos de endurecer el concreto, de, para mejorar el fraguado, para muchas cosas. Entonces, ojo con estas sustancias que son peligrosas, sobre todo el agua. Exuda es un concepto que se refiere a la salida de un fluido a través de un poro o a través de una endija, eso es. O sea que, por ejemplo, supongamos que yo estoy construyendo un muro y el concreto me quedó muy, ¿cómo le digo?, muy caldoso. Entonces, cuando yo pongo el adobe, lo que pasa al concreto es que se sale. El agua provoca eso, ¿no es cierto? En el proceso, pues, de elaboración de la construcción. La cantidad incorrecta de agua puede provocar un hormigón débil o excesivamente poroso. Esto es un complemento a lo que yo les estoy diciendo. De todas maneras, yo pienso que los problemas de humedades radican mucho porque a veces desconocemos ciertas situaciones que no pensamos que puedan suceder y por eso son buenas estas capacitaciones con los diferentes proveedores, con las diferentes marcas, para que nosotros cada vez más nos profesionalicemos en la labor. Porque es que ser un aplicador o ser un impermeabilizador no lo hace cualquiera. Hoy hablaba nosotros en la empresa con unos clientes, unos arquitectos que de pronto tuvieron problemas en unas construcciones porque contrataron a X persona que de pronto pudo decir que sabía impermeabilizar, porque es que impermeabilizar no es pintar, no es echar un producto ahí. Muchachos, el 95% del éxito de una buena impermeabilización, sea el producto que vamos a usar, requiere de una buena preparación del sustrato. Si yo no preparo el sustrato adecuadamente, voy a tener problemas, muchos problemas de garantías, muchas situaciones malucas. Entonces, de entrada es mejor aprender cómo se hace. ¿Alguna pregunta por ahora? Bueno, vamos a seguir entonces con esto. Factores que afectan la impermeabilización en un sustrato. La impermeabilización de un sustrato puede verse afectada por varios factores. ¿Cuáles pueden ser? El clima, el tipo de suelo y la aplicación. Estos son los tres factores fundamentales que yo encontré. Porque el clima es un factor que nosotros no podemos controlar. Y cuando hablo del clima, no solamente pues de que hay que aplicarlo
cuando esté haciendo sol, que no esté lloviznando o que no vaya a caer una granizada, sino lo que me refiero es que eh, los cambios térmicos afectan una membrana. No es lo mismo utilizar los impermeabilizantes que nosotros utilizamos aquí en el trópico que los que utilizan, por ejemplo, en Alaska. Climas altamente fríos, altamente temperaturas que pueden estar por debajo de 15 grados. Entonces, tienen que ser diferentes porque las condiciones del clima son diferentes. Incluso la presión atmosférica, la altura, todo afecta, la humedad relativa del sitio. Entonces son factores que yo no puedo controlar y que en el momento de yo elegir un impermeabilizante tengo que pensar, bueno, ¿y cómo es el clima? Realmente, por ejemplo, nosotros cuando empezamos a vender impermeabilizante a Santa Marta, empezamos a vender impermeabilizante a Cartagena, a Barranquilla, sobre todo, pues que hemos hecho muchas obras, nos preguntan, bueno, ¿y eso sí aguanta las temperaturas que llegan en una azotea de estas que pueden llegar hasta los 45, hasta los 50 grados en una superficie? No la temperatura ambiente, sino la temperatura de la superficie. Usted toca eso y mide las temperaturas y eso está calientísimo. Se quema usted los pies. Entonces, la idea es que ustedes eh, tengan en cuenta a la hora de elegir el clima, cómo es. Bueno, el tipo de suelo. Ustedes tienen que examinar, bueno, ¿qué es lo que voy a impermeabilizar? ¿Qué tipo de suelo es? ¿Son adoquines? ¿Es algo que contiene asfalto? ¿Es algo que contiene ya un manto asfáltico? ¿Qué es? ¿Son adobes? ¿Es concreto vaciado? Bueno, de pronto, como hoy estamos hablando ¿cómo es? De impermeabilización, impermeabilizantes que sirvan para el tránsito peatonal, entonces hay que tener en cuenta también eso, que el tránsito peatonal requiere de un impermeabilizante especializado que no se desgaste fácilmente, que sí resista el tránsito peatonal. Entonces, eso me parece muy importante. Bueno, veo que el señor Germán Trujillo tiene una pregunta sobre la impermeabilización de una plancha. Yo creo que no sé si le pueden habilitar el micrófono al señor para que entonces solucionemos su pregunta. Listo, ya tiene el micrófono activo. Señor Germán, cuéntenos cuál es su pregunta. Sí, buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted, señor? Bien, mira, es que tengo un problema con unos locales que se les hizo el techo, se les hizo una plancha y realmente se le ha aplicado, pues se le ha aplicado Zika, se le ha aplicado impermeabilizantes de Zika y se le ha aplicado también se le echó una lechadita de un mortero eh, con un, con un impermeabilizante, se me olvida ahorita el nombre. Y la verdad, yo no sé si es por encharcamiento que se da en la plancha o qué, pero pues sigue presentando muchas ahí. ¿Cuál sería la Filtraciones. opción? Sí, ya la opción sería techar o realmente se puede hacer algo sin irse ya de pronto a una techada de esos locales, porque realmente las planchas uno ve que pues por lo general presentan demasiados problemas. Ve uno que es muy reiterativo. Mantener una plancha en buen estado es muy complicado. Sí, señor, eso es un problema complejo. Ujú. Yo le hago una pregunta, ¿estas planchas de las que usted me habla son placa fácil o es construcción tradicional? Sí, son placa fácil. Sí, es con bloquelón. Ah, es bloqueo, es que vea, le voy a contar. ¿Por qué le hago esa pregunta? Porque aquí, pues, en la tierra mía, en Medellín, también se han presentado la cantidad de problemas que usted quiera con ese tipo de construcción. ¿Por qué? Porque Ajá. esos bloquelones están de pronto apilados en unos rieles metálicos. Sí. Y de pronto lo que usted le... Perdona que te interrumpa, eso es de lo que más me preocupa,
porque ya hemos empezado a ver que los rieles metálicos están empezando a presentar una oxidación muy fuerte por las filtraciones de agua. Sí, señor, eso se presenta. Ujú. Y otra cosa, que esa, esos bloquelones en el tiempo empiezan a pandear esas planchas. Entonces yo creo que se está generando encharcamiento. Ya no Ajá. hay de pronto, el agua no está corriendo hacia los desagües, sino que se está centrando, pues me imagino que en la parte céntrica de esas placas. Sí, yo también pienso lo mismo. Bueno, ya nosotros tuvimos experiencia con eso. La idea es, para hacer una buena impermeabilización, nosotros le sugerimos, primero que todo, pues secar el sustrato bien. Ujú. Segundo, si no hay de pronto caídas, entonces hacer las caídas pertinentes, siquiera pues con morterito, pues un ángulo por ahí de siquiera de 7 a 10 grados, que haya caídas y ángulos para que no haya de pronto em, encharcamiento. Y lo otro es impermeabilizar sellando primero y haciendo imprimación. No sé si cuando usted adicionó los productos de los que usted me hablaba, imprimaron. O sea, imprimar es sellar la porosidad utilizando un sellante del mercado. Como de pronto, si nosotros tenemos el sellante, nosotros sugerimos que el sellante se aplique en 2 capas. El sellante es muy líquido porque él tiene que penetrar en la porosidad del Ujú. concreto y formar unas pequeñas bolsitas internas microscópicas que van a ocupar el espacio que ocuparía el agua. Entonces ya el agua no va a tener por dónde meterse ni generar lo que se llama porosidad por capilaridad. Y lo otro es aplicar las otras 2 capas de impermeabilizante. El impermeabilizante del que nosotros tenemos, en este caso, si es una zona peatonal, pues sería impermeabilizante peatonal, pero si es una zona donde ustedes no van a caminar mucho, entonces impermeabilizante 10 años cubierta. Lo tenemos nosotros y eso te va a formar una capa aproximadamente de 1.5 milímetros y va a ser totalmente hidrófoba, te va a quedar muy buena. Nosotros incluso aquí en un pueblo cercano aquí a Medellín que se llama Caldas, que llueve mucho, también impermeabilizamos unos locales en esa zona y nos quedaron muy, muy buenos y eso ya hace como 4 años y no han vuelto a tener problemas. Entonces la idea es que yo creo que esa es la recomendación que yo te puedo dar. El sellante como inicio, ¿cierto? Y después sí utilizar entonces el impermeabilizante. Sí, señor, pero si usted tiene eso allá impregnado de un poco de cosas que le ha echado, yo le recomiendo que la retire, que bregue a retirarlas con una maquinita de esa de pulido, así como hacer un destroncado para Ah, pelar con la plancha. Y de pronto recuerden que los sustratos cuando les cae mucho sol y no han tenido nada, se forma una calcinación. Esa película que puede tener por ahí 1 milímetro, con el destroncado uno lo que hace es quitar pues todo ese polvo para que los productos que yo le vaya a agregar sí funcionen. Entonces, de eso se trata. Y si de pronto tiene desagües, hacer muy bien los emboquillados. Señores, recuerden que la tubería por donde baje el agua, esa tubería tiembla. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha pensado, tiene micromovimientos. Y al tener esos micromovimientos, en la zona donde está el emboquillado, tiene que tener un producto que sea elástico para que se pueda mover. Así como cuando ustedes en un carro le ponen el exhausto, eso le ponen un caucho porque eso no puede quedar rígido, tiene que mover. O claro. por la propulsión de lo mismo pasa en un tubo de esos por donde pasa agua. Cuando caen los aguaceros fuertes, esa tubería tiembla. Entonces, si usted la pegó solamente con cemento, por ahí se le va a meter el agua. Entonces empiezan a chorrear el agua o se empieza a filtrar. Pero les digo que el tema de la impermeabilización no es tan sencilla, hay que tener unos conceptos muy claros, conocer, ¿no es cierto? En la zona de los zócalos donde se forman los ángulos de 90 grados, ojalá si ustedes pueden hacer una media cañita, pues curva, para que el agua no se empoce ahí, sino que corra y subir los impermeabilizantes y los sellantes siquiera 10 centímetros, pues ahí en el zócalo.
Entonces la idea es eso. Todo esto lo estoy adelantando porque eso lo voy a hablar en la parte de la aplicación. No sé si al señor Germán Trujillo le quedó claro qué hacer con sus locales. Bueno, entonces sigamos. ¿Cómo es? Otro factor bien importante, los factores que afectan la impermeabilización es la aplicación. Lo señalo con rojo, señores, ¿por qué? Porque es aquí donde nosotros tenemos que tener el mayor cuidado. Es lo que nosotros podemos controlar en un sistema de estos. Ya el suelo yo no lo puedo quitar porque pues ya está hecho. Y el clima, mucho menos. Entonces se llaman factores que no pueden ser eh, modificados. En la aplicación yo sí puedo modificar factores. ¿Por qué? Porque dependiendo del grado de limpieza que yo dé, eso me va de pronto a promover una muy buena impermeabilización. Recuerden que lo primero que yo debo de hacer en la aplicación es limpiar muy bien, remover todo. Si el sustrato se encuentra muy liso, hay que destroncar. Si se encuentra calcinado, también hay que destroncar o hacer una capita de sustrato. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar de la impermeabilización de terrazas y cubiertas de tráfico peatonal. Más o menos aquí en estas dos diapositivas que ustedes ven acá, es tráfico peatonal. Entonces nosotros tenemos que nos quede bien el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la preparación del sustrato? Hombre, lo primero es hacer una revisión e inspección. Cuando ustedes los contratan para hacer una impermeabilización o van a hacer una impermeabilización en sus casas o a un vecino, bueno, no sé. Primero lo que tienen que hacer es ir a revisar, a mirar. Ustedes deben de convertirse en alguno, como digo yo, en detectives de la impermeabilización. Van a ir a observar los detalles. Tenemos que observar en detalle cada cosita para poder hacer una buena cotización, para poder sugerir un buen material y para poder hacer un buen trabajo. Lo otro que sigue es que si requieren de destroncar la superficie, lo hacen. Esta máquina que ustedes observan ahí en la diapositiva de la mitad, es una destroncadora. Simplemente una pulidora de pisos que le ponen una piedra esmirelada o una grata de acerada, bueno, para poder dar textura o retirar esa capita que se presenta al principio. Lo tercero es limpieza y remoción de impurezas. No escatimen de pronto usar ácidos, hidrosulfito al 5%, soda cáustica, bueno, dependiendo del tipo de terraza, porque una terraza donde hubo un parqueadero de carros o un taller de carros, bueno, no sé, hay grasas remanentes y hay grasas que no se ven. Y donde ustedes tengan grasa, por mucho que traten de pegar cualquier cosa, no les pega. Ellos saben por qué, la grasa no deja adherir ningún sustrato. Impermeabilización de tráfico peatonal. ¿Cuáles son las características? Dice así, un impermeabilizante de tráfico peatonal debe ser impermeable. Yo insisto, de pronto es muy redundante lo que le estoy diciendo, pero cuando estamos hablando de impermeabilización, pues lo primero que tiene que cumplir o requisito número uno del producto es ser impermeable. Resistente al desgaste, porque si yo voy a estar ejerciéndole fricción constantemente con los zapatos, caminando por él, pues tiene que tener esa propiedad. Y otra cosa es que sea antideslizante, que yo no ahí puedo ganar un problema también. También es importante que sea durable y que proteja contra los rayos UV. El impermeabilizante peatonal que tiene la marca Ruber es muy bueno, cumple con todas estas características. Aplicación del impermeabilizante peatonal. ¿Cuáles son las etapas? Como les decía yo ahorita en las diapositivas anteriores, verificar que el sustrato se encuentre limpio e iniciar aplicación de la primera mano del sellante. De pronto lo que yo le estaba diciendo ahorita al señor Germán.
Dejar secar 4 horas, aunque ese sellante, ustedes van a observar que cuando lo aplicaron por ahí a la media hora o a los 40 minutos ya está seco, pero resulta que aquí hay una cosa muy importante que ustedes deben de saber. Existe lo que se llama el secado químico y el secado perceptivo. El secado perceptivo es el que ustedes dicen, ve, esto ya se secó, pero resulta que químicamente ese producto tiene que formar un entrecruzamiento de sus moléculas para poder obtener la rigidez que se requiere. Calculamos que eso se da más o menos en 4 horas, pruebas reométricas que se hacen al producto. Después de que aplicamos esa primera etapa, la segunda etapa es el tratamiento de grietas y fisuras. Después de que hicimos esa primera impermeabilización. ¿Por qué? Porque en esa primera impermeabilización, el sellante, perdón, estoy hablando del sellante, penetra por esas endijas, por esas fisuritas y va a ayudar a impermeabilizar. Entonces ya, yo voy a coger una masilla, nosotros tenemos una masilla también de Ruber para hacer esta función que están viendo en la diapositiva, que es muy importante hacerla. Señores, utilicen las masillas adecuadas para el tratamiento de grietas y fisuras. La tercera etapa es la aplicación de la segunda mano de sellante. Nosotros sugerimos dar 2 manos de sellante para tapar los poros. Es muy importante. El sellante cumple 2 funciones: tapar poros y ayudar, servir de interfase para la adhesión del impermeabilizante que va encima. Ay, si yo solamente utilizo sellante y no utilizo impermeabilizante. No, porque el sellante no está diseñado para la resistencia de los cambios térmicos, porque no tiene ripio de llanta, no tiene otros aditivos que se le echan para que tengan esa resistencia. Muchas personas a veces lo dejan hasta ahí. Bueno, esta segunda capa debe aplicarse atravesada, así como construyen un poquito más de resistencia. La cuarta etapa es la aplicación de la primera capa del impermeabilizante. ¿Cómo lo aplicar? Pueden utilizar un rodillo, pueden utilizar una escoba de cerda suave, pueden utilizar una brocha, pueden utilizar un rastrillo. Entonces, ustedes ya eligen, dependiendo de su sustrato, cómo lo van a aplicar. Es muy importante que de pronto apliquen capas delgadas. ¿Para qué? Para que eviten el ampollamiento. ¿Por qué se ampolla un material? Se forman ampollas, porque yo creo que a muchos se les ha presentado. Se les presenta simplemente porque el sustrato quedó húmedo. O aplicaron una capa muy gruesa y se secó primero la parte de encima por el contacto de la radiación solar, y la parte de abajo, que todavía quedó húmeda, esa humedad trata de salir, entonces forma la ampolla. En los productos de nosotros es muy fácil de pronto aliviar las ampollas, simplemente se deja secar, se recortan 2 centímetros alrededor de la ampolla y vuelve y se aplica material. Listo, para que lo tengan presente. También dejar secar 4 horas. Listo. Y por último, hacemos la aplicación de la segunda capa de impermeabilizante, Ruber peatonal. También secar otras 4 horas y habilitar el tránsito peatonal por ahí en 5 días. ¿Por qué? Para dejar que el material cure bien, para dejar que todo se afirme bien. No empiecen a pisar pues de una vez, sino déjenlo que el material esté más curadito. Entonces, esa es la sugerencia que nosotros damos en tratamiento de los materiales, de los compuestos que nosotros hacemos y productos que desarrollamos de la marca Ruber. A ver, hay algo muy importante que es de pronto la temperatura de aplicación. La temperatura de aplicación de esos productos se puede hacer entre 15 grados y 30 grados. No se puede hacer a temperaturas mayores. Que yo lo voy a aplicar a las 2 de la tarde con un solazo de esos de la costa que es de 40 grados a veces. No. ¿Por qué? Porque son productos a base de agua. Entonces, cuando yo aplico la primera capita en un sustrato que está tan caliente, el agua se va a evaporar y no va a alcanzar a llevar el producto del elastómero hasta los poros. Entonces van a tener problemas de adhesividad y de impermeabilización, de hidrofobicidad, porque no cumplió la función como es. Entonces, para que lo tengan muy presente.
Bueno, yo les agradezco pues por la asistencia. Traté de dejar estos últimos 5 minuticos por si de pronto alguien tiene alguna pregunta, alguna observación, no sé. De todas maneras, eh, quiero escuchar o si alguien de pronto quiere decir algo, pues sería muy bueno. Listo, pues hasta el momento no tenemos ninguna pregunta en el chat. Recuerden que pueden levantar la mano y les activamos el micrófono, ¿vale? Listo, sí, o sea, los que tengan dudas, muchachos, aprovechen estos espacios que tiene Home Center, que son muy buenos. Muchachos, vean, estos productos están en la página de Home Center. Los que de pronto requieran nuestros productos pueden comunicarse directamente con Home Center y allá pues los van a direccionar sobre cómo obtenerlos. Señor Ricardo, ya tiene habilitado el micrófono, ya puede hacer la pregunta. Buenas noches, hazme un favor, me gustaría saber si este producto se puede aplicar sobre algún tipo determinado, o sea, que tenga alguna baldosín o que tenga algún tipo el piso tenga algún tipo determinado ya listo y pues tenga algún tipo de filtración. Bueno, esa pregunta es muy interesante. ¿Por qué? Porque de pronto si estás hablando de hablemos de una baldosa de pronto que tenga textura, no hay problema. Incluso pues también la hemos aplicado sobre porcelanato que es demasiado liso y ha pegado, pero uno lo que quiere buscar es que haya mayor adhesión y usted sabe que la adhesión se da por interacción iónica con los materiales y con la textura, eso ayuda mucho. Entonces, a veces si tenemos un producto acabado y necesitamos impermeabilizarlo, es bueno que tenga un poquito de textura. No sé si es el caso suyo, señor Ricardo. Señor Wilfrido, ya tiene el micrófono activo, ya puede hacer su pregunta. Buenas noches, mi nombre es Wilfrido Díaz. Bueno, en el tema acá de la costa, digamos que tengo que impermeabilizar una cubierta, pero la cubierta tiene bastante fisuras por el tema del calor. Para hacer la imprimación, si el producto usted dice que por el tema del calor seca muy rápido, ¿qué debemos hacer en ese caso? Si es diluible en agua, ¿debemos dejar la primera capa más diluible o hay que dejar el producto tal cual como viene? Buena pregunta, señor Wilfrido. Vea, estos productos no se pueden diluir porque se les afecta la capacidad de impermeabilizar, o sea, se altera la fórmula. No es como una pintura, pero es aplicarlo en horas de la mañana porque pues en la costa en Barranquilla hemos hecho muchos trabajos, impermeabilizando hospitales por allá, edificios, y por lo regular se hace en horas de la mañana que está fresco. Entonces, las fisuras, recuerde que usted, después de que es la primera capa de imprimación, empiece a trabajar las fisuras. Nosotros tenemos una masilla en nuestro portafolio que se llama Ruberlic. Es una masilla para fisuras, para pequeñas fisuritas. No para daños estructurales, sino para fisuras que no estén separadas más de 3 metros. Entonces, son pequeñas. Ya, sí, eso. Entonces, la idea es que usted selle, eh, trate fisuras, después vuelva y seque las 2 capas de impermeabilizante. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, señores, vean, las etapas de impermeabilización que están preguntando acá son muy sencillas. Primero, pues deben de tratar el sustrato, recuerden. Segundo, hacer la primera imprimación, o sea, sellado. Después de que hagan ese primer sellado, es tiempo de trabajar las fisuras con las masillas y si hay que hacer de pronto enruanado
los desagües, o sea, hacer pues todo el tema de desagües para que les quede bien, bien selladito, lo hacen. Y ya después aplicar la segunda capa de sellante atravesada. Dejar secar, recuerden que entre cada capa y capa hay que dejar secar 4 horas para garantizar pues un buen. Luego de este tiempo, aplicar ya la primera capa de impermeabilizante, ya sea si es para zonas peatonales, peatonal, o si es para una cubierta, impermeabilizante 10 años. Y lo otro, capa 4 horas. Y como les decía, ustedes lo pueden aplicar con un rodillo, con una escoba o con un rastrillo. Bueno, señores, de todas maneras, les agradezco mucho su asistencia. Espero que esta charla les haya servido para el quehacer del día a día. Y la marca Ruber se pone a toda su disposición para atender cualquier solicitud a través de Home Center. Muchas gracias. Ingeniero, Sí, señor. gracias. Tengo dos preguntitas un poco inquietantes. Sí, señor. ¿Este material Ruber se puede aplicar directamente sobre acrílicos? Segundo, sobre poliuretanos y sobre epóxicos que las terrazas ya están ejecutadas. Sí se puede, pero siempre y cuando estén muy bien adheridos, que no vaya de pronto un poliuretánico, un epóxico que esté de pronto un poquito suelto. Nosotros hemos hecho eso, incluso en el sistema de parqueadero de nosotros, hacemos la impermeabilización con el impermeabilizante parqueadero Ruber y encima le aplicamos una pintura epóxica para bajar un poquito los coeficientes de fricción en los vehículos. Correcto, porque es que están bien, es como para un reforzamiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor, pero entonces déles una capita de sellante para tapar poros, porque recuerde que la erosión permanente del ambiente va generando pequeñas fisuritas. Entonces, por eso, entonces la idea es que ustedes sellen. Cada vez que vayan a hacer un trabajo, sellen para que no tengan problemas, porque el sellante es líquido como agua, entonces va a penetrar por todas partes y va a ocupar el espacio que el agua podría ocupar, entonces ya el agua no va a tener por dónde meterse. Ese es el concepto de impermeabilizar, de generar de pronto un correctivo a lo que puede ser la impermeabilización la humedad por capilaridad. Correcto, ingeniero, muchas gracias. No, una feliz noche para todos y muchas gracias por su asistencia. A usted muy amable, gracias. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que todos los lunes, miércoles y jueves tenemos estos espacios. Ustedes pueden ingresar a través del mismo enlace con el que ingresaron el día de hoy. Feliz noche para todos.